Muy bien, buenos días. En primer lugar, gracias a la organización por dejarme presentar este caso en este foro científico. Decir que este caso, lógicamente, como es una mesa de atención primaria hospitalaria, lógicamente yo he sido más protagonista a nivel de primaria y el doctor Álvarez, que lo tenemos aquí en la sala, ha sido el cirujano vascular, angiólogo y cirujano vascular, que ha tenido el protagonismo a nivel hospitalario. En este tipo de pacientes, lógicamente, y supongo, no he visto los dos casos, pero supongo que serán casos similares, pues se tratan de pacientes que los podemos denominar pacientes VIP. Siempre son pacientes con múltiples patologías, diversos ingresos y demás. Entonces, de ahí se deriva siempre la gran complejidad que lleva su tratamiento. Entrando ya en él, entonces diríamos que ese señor es un señor que apareció en nuestra zona, que venía derivado de Barcelona, ese señor vivía en Barcelona, y con lo cual hay mucha parte de su historia que desconocemos, y aparece hace aproximadamente 3 años, en ese momento tenía 57 años, con esos antecedentes patológicos. No era fumador, era hipertenso, era dislipémico, bebedor muy importante, presentaba una hipoacusia bilateral severa, una diabetes que según él manifiesta de aproximadamente 5 años de evolución sin control hasta hace aproximadamente 1 año, y de ahí se derivaban toda una serie de complicaciones como era una retinopatía de posible origen diabético que le producía una pérdida de visión de un 80-90%. Una neuropatía diabética que requirió amputación transmetatarsiana del segundo y tercer dedo del pie derecho fuera de nuestro centro, no aportaba mucha más información. En cultivos que se hicieron posteriores apareció un MARSA y a más, pues un importante trastorno de personalidad que hacía un difícil manejo de este paciente y adhesión a los tratamientos. Y ya por último, con todos estos ingredientes, el último ya era un problema social con nulo soporte familiar. Lógicamente, con todo ello hace que sea un paciente de difícil manejo. Este señor aparece por el hospital con un mal perforante plantar de aproximadamente 2 centímetros entre el segundo y tercer dedo del pie derecho. Tenía una ausencia total de sensibilidad palestésica, dolorosa, un rodete hiperqueratósico, el test de contacto óseo era positivo y entonces aquí podemos ver las fotografías. Aprovecho la ocasión para comentar que este caso se presentó, una parte del caso en la revista Pie Diabético, como ven en las fotografías, y nos ha sido imposible recuperar los originales, por eso hay 2 fotografías que están sacadas de la revista. Les animo también a que consulten esta revista, además de la revista de la SEGER, la revista de Pie Diabético, que también es interesante. Muy bien, como aquí vemos la actuación, aquí previo a la cirugía, etc. ¿Cuál fue el tratamiento? A nivel hospitalario se inició el antibiótico, se ajustó posteriormente al resultado del cultivo, la radiografía era sugestiva de osteomielitis, se iniciaron curas y se procedió a la resección de los segmentos óseos del segundo y tercer metatarsianos. Muy bien, hasta aquí todo tuvo una buena evolución, se produce la alta voluntaria, es entonces cuando a mí me llega por primera vez. Y entonces en primaria seguimos hacemos todo el seguimiento de curas, etc. Aquí vemos la evolución, cómo fue evolucionando y aparece bien. Antes del alta sí que se intentó dar todo un soporte a todos los aspectos críticos que podían hacer que este paciente perdiera esa estabilidad. Como fue pues, la interconsulta con otorrino, del cual se derivó que tuvo que utilizar audífonos, es decir, hasta que no tuvo los audífonos la comunicación con este paciente era horrorosa. Se realizó la interconsulta con oftalmología, de ahí se derivó 2 o 3 intervenciones sin mucho éxito,
con psiquiatría y psicología, que realmente no han dado mucho fruto y sigue siendo un paciente difícil de llevar, difícil de tratar, etc. Lógicamente con podología para que diseñaran todo el tema de medidas ortésicas y con la trabajadora social para intentar atenuar todos estos déficits que presentaba. Hasta que intentamos, lógicamente, con un seguimiento muy intensivo por parte de primaria, intentar mantener a este paciente e intentar rehabilitarlo. En enero nuevamente nos vuelve a aparecer una nueva lesión, ahora en el pie izquierdo. Un pie que estaba afecto de una artropatía de Charcot, que presentó una secreción purulenta, tenía una ausencia total de sensibilidad, signos clínicos de desarticulación interfalángica. Y nuevamente pues, hubo que derivarlo al hospital, se inicia la antibiótico-terapia, resección de la articulación interfalángica del quinto dedo sin dejar zonas de cartílago a través del orificio de decúbito y se van procediendo a las curas tópicas y nuevamente el paciente tiene muy buena evolución, es decir, conseguimos mantener la falange, etc. Se vuelve a dar el alta hospitalaria y aquí ya se empieza a objetivar que el perfil glicémico era óptimo, con lo cual se estopó tanto los antibióticos orales e insulina si en algún momento había llevado en el ingreso hospitalario. Seguimos con las curas por parte de enfermería. El paciente se negó a realizar los controles por parte de psiquiatría, lo cual eso siempre nos ha acarreado muchos problemas, y se intentó contactar con la trabajadora social de la ONCE por si era tributario de algún otro tipo de ayuda por su déficit visual. Seguimos con los controles, etc. Y nuevamente conseguimos aguantarlo durante unos meses, pero en julio otra lesión nos aparece, es decir, lesión al margen externo, quinto metatarsiano, pie de Charcot, es decir, bueno, la misma historia, pero a continuación, en un pie que ya habíamos tenido una herida previa. Había exposición ósea, tejido necrótico, etc. Aquí vemos el día de la intervención y nuevamente, pues, antibiótico, adecuarlo al resultado del antibiograma. Se produce la resección de la articulación metatarsofalángicas del quinto dedo sin dejar zonas de cartílago, curas tópicas, etc. Y como veis, siempre conseguíamos que el paciente, tanto cuando salió del hospital como desde primaria, tener una gran evolución. Aquí ya vemos la afectación que hay del pie, como al ir haciendo resecciones, pues claro, vamos obteniendo estas deformidades, pero bueno. Sigue llamando la atención que este paciente, pese a en teoría tener una importante diabetes, pues presentaba unos niveles glicémicos normales. Es decir, antes se había catalogado de diabético, pero en estos ingresos íbamos viendo que iba teniendo unos ingresos, unas glicemias normales. En un primer momento se atribuye a un comportamiento metabólico, porque este señor había perdido mucho peso, ya que su situación personal era complicada y daba la sensación de estar medio en la indigencia, si tú lo ves vestido, su autocuidado, etc. Pero por contra, sí que llamaba la atención la gran afectación tanto micro como macrovascular con los niveles glicémicos que presentaba. Entonces se solicitó a Medicina que volviera a realizar una nueva valoración diabetológica. En esa nueva valoración diabetológica, lo que llama la atención es que presentaba una función renal completamente normal. No había afectación renal crónica. El péptido C estaba dentro de los parámetros normales, con lo cual existe reserva pancreática. Por tanto, los especialistas dictaminaron que la afectación retiniana sí que era compatible con una retinopatía diabética proliferativa, pero se consideró que la neuropatía distal sensitiva crónica que presentaba era probablemente achacable a una etiología alcohólica y no se justificaba por su diabetes. Todo esto, aquí hemos visto de manera muy rápida, porque han sido muchas heridas que hemos tenido, sin olvidar que este paciente
En medio de esto, en el pie izquierdo, presentó un mal perforante plantar, pero este se ha mantenido con cierta estabilidad. No ha precisado de ningún tipo de cirugía y simplemente con las medidas ortésicas y los controles de curas, etcétera, se ha podido ir controlando. También es verdad que al paciente se le indicó que realizara una deambulación moderada y eso sí que no lo hemos conseguido. El paciente hace lo que le da la gana y a más se compró un perro para que le hiciera compañía, con lo cual, con todas las obligaciones que ello conlleva de sacar al perro y demás. Es decir, que ahí no lo hemos podido conseguir. Este actualmente está en esta situación, ha ido evolucionando y está en esta situación actualmente. En agosto de este año, el paciente decide que, debido a que hace mucha calor, decide no utilizar todo su calzado especial que tenía, con lo cual consistía en sus botas, en sus plantillas de descarga y demás. Entonces, en agosto aparece con una úlcera en el pie derecho, en el primer dedo, que supone un ingreso hospitalario, se desbrida y él mismo solicitó el alta voluntaria. Cuando yo llego de vacaciones, pues me encuentro con esto, fue la primera cura en primaria y hubo que volver a derivarlo al hospital y este señor acabó otra vez con la amputación de este dedo. Y por último, aquí ya vemos en esta fotografía cómo está amputado. Derivado después de esta amputación, el señor continúa sin utilizar las medidas ortésicas precisas, hace una flictena, esta flictena deriva en esta úlcera. Aquí ya vemos cómo hay exposición ósea, aquí la radiografía, y esto acaba con una osteitis del cuarto meta y hay que volver a ingresar, resección del cuarto meta, de la cabeza del cuarto meta y falange del cuarto dedo, como hemos dicho. Y actualmente el paciente está ingresado. Entonces, si analizando toda esta situación, ¿qué podríamos decir? Todo este tipo de actuación, este tipo de pacientes con estas complejidades, ¿en qué nos convierte a este tipo de pacientes? Pues lógicamente en un paciente de manejo muy complejo. Nosotros empezamos, preparando la presentación, analizamos los ingresos que había tenido este paciente y sí que vimos que curiosamente teníamos un pool de ingresos en un inicio y un pool posterior. Pero aquí en el centro teníamos toda una franja de tiempo que de aproximadamente 13 meses en el cual no habíamos tenido ningún ingreso. ¿Qué es lo que ocurrió para que hubiese esta estabilidad? Pues ni más ni menos que el paciente a nivel psiquiátrico estuvo bastante estable. En el momento que hemos ido perdiendo esa estabilidad, nos ha ido afectando al resto de la situación del paciente. Nosotros desde nuestra entidad donde prestamos servicios, nuestro consorcio, sí que pensamos que tenemos una ventaja por el hecho de ser una organización sanitaria integral. Esto forma parte de la casuística de la sanidad en Cataluña. Es decir, nosotros somos un consorcio que tenemos un hospital de agudos, tenemos centros de atención primaria, tenemos centro sociosanitario y eso permite que se produzca una importante comunicación bidireccional con los diferentes actores que actuarán en el trato de estos pacientes. Si además le sumamos la creación de las unidades funcionales, como es la nuestra de heridas, ¿eso qué permite? Que el paciente no tenga que peregrinar por las diferentes unidades, sino que el paciente es el centro y entonces eso nos permite ofrecerle una calidad asistencial a un menor coste. Por tanto, cuando tenemos este tipo de pacientes, desde primaria intentamos realizar un seguimiento intensivo, una contención de todos sus signos y síntomas hasta que precisan un nivel superior.
Y desde la atención hospitalaria, un tratamiento especializado y el seguimiento, pero no tan intenso como el que ofrecemos en primaria. Si volvemos a nuestro paciente, entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que tenemos un paciente con una neuropatía distal, un déficit visual severo, una hipoacusia que precisa de audífonos, un trastorno de personalidad que nos altera todos sus planos, tanto emocionales, físicos, psíquicos, etc. Y una ausencia total de soporte familiar. ¿Esto en qué nos convierte a este paciente? Pues en un paliativo social. Es decir, tenemos un paciente en el cual su esfera social es la que hace que el resto de patologías nos den problemas. Por tanto, si en este tipo de pacientes tan complejos, si queremos evitar toda esta serie de heridas y demás seriadas, que nos acaban dando muchos problemas, nos acaban creando muchas visitas, etc., necesitamos una asistencia sanitaria especializada, necesitamos una asistencia de las necesidades sociales muy intensa para poder realizar un abordaje integral. Esto es una pata, una sin la otra no es posible. Es decir, y por muy buena actuación médica, enfermería que nosotros le demos a este paciente, si todas sus necesidades sociales no están cubiertas, nos acaban afectando y nos cuesta mucho tirar adelante. Por tanto, es necesario la actuación de de todo el equipo interdisciplinar, porque si no, no podemos tener éxito. Gracias.